Bueno, vamos a trabajar con algo que ustedes ya vieron desde tercero, pero de repente suele haber bastantes confusiones al respecto de este tiempo, ¿sí? Bueno, ya saben que en inglés a los tiempos les decimos tenses, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo en este caso es algo que se llama present perfect, presente perfecto, ¿ok? Ahora, a pesar de que se llama presente, el presente perfecto en realidad nos habla de acciones en el pasado. ¿Por qué se llama presente? Bueno, porque su auxiliar está en presente. Vamos a descubrir más adelante que existe también el pasado perfecto. Y ahí lo que sucede es que el auxiliar que se utiliza va a estar en pasado. Pero no nos enfoquemos ahorita en eso. Más bien vamos a ver para qué podemos utilizar el presente perfecto. El presente perfecto tiene en general tres usos generales, ¿sí? Para hablar de experiencias de algo que una persona ya ha hecho con anterioridad, ¿sí? Es algo que ya he experimentado, ya he llevado a cabo. Ah, También sirve para hablar acerca de consecuencias, ¿sí? Que hoy en día todavía tienen como, digamos, validez. Consecuencias en el presente, ¿sí? Y por último, también lo podemos hablar para hablar acerca de cosas que comenzaron en el pasado y estamos estableciendo desde cuándo o por cuál cantidad de tiempo esa acción se ha estado llevando a cabo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas en experiencias. I have tried Brazilian fish. Yo he probado pescado brasileño. ¿Okay? Ahora, en este caso lo que nosotros tenemos es a una persona, un sujeto, en este caso I, y después mi auxiliar have. ¿Sí? Mi auxiliar en este caso, have, es el que nos va a estar sirviendo precisamente para todo el presente perfecto. ¿Sí? Esta es la parte importante del presente perfecto. Tenemos un auxiliar, que es have, y tenemos un verbo en pasado participio, que es tried. ¿Okay? I have tried Brazilian fish. De nuevo, ahora nos puede servir también para hablar acerca de consecuencias del presente, es decir, cosas que sucedieron en el pasado que hoy en día tienen ciertas consecuencias. Por ejemplo, she has broken her leg, ¿sí? Ella se ha roto la pierna, se rompió la pierna. En este caso, has. Tenemos otra vez el auxiliar. Ahora, estamos escribiendo has, ¿por qué? Porque es en tercera persona, estamos hablando de ella. Y después, broken, ¿sí? Consecuencias del pasado en el presente. Y por último, acciones que comenzaron en el pasado y estamos dando una cantidad de tiempo desde cuando comenzaron. We have lived in this house since 1998. Nosotros hemos vivido en esta casa desde 1998. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es la parte complicada de repente? Bueno, primero, lo que nosotros vamos a utilizar es un auxiliar, ¿sí? Y en este caso el auxiliar es have, ¿sí? Esto es para las personas I, you, we, they. Utilizamos have. Y recuerden que has lo utilizamos para tercera persona en singular, que es he, she, e it. ¿Sale? Entonces, para estas personas, I, you, we y they, utilizamos have. Pero para las personas he, she e it, utilizamos has. Ahora, muy importante, no hay que confundirlo con el verbo tener, ¿sí? Porque yo sé que ya han visto anteriormente que have es tener. Yo tengo, tú tienes, I have a dog. Yo tengo un perro. No hay que confundirlo con eso, ¿sale? En este caso, have y has sirven como un auxiliar, no como el verbo tener, ¿sí? Este auxiliar básicamente se puede traducir como la palabra haber. Por ejemplo, si yo escribo I have, lo que estoy diciendo es yo y tomando en cuenta que es la palabra haber, yo he. ¿Sale? Si yo digo you have, lo que estoy diciendo es tú has. Ahora, si utilizamos he, como es tercera persona, utilizamos has. He has, el ha. Ok, entonces este es el auxiliar que vamos a utilizar para el presente perfecto. Como ustedes pueden ver, a pesar de que se llama presente perfecto, nos habla de cosas que han sucedido en el pasado. ¿Ok? Ahora, aquí dice la fórmula que lo que nosotros tenemos que hacer es combinar mi auxiliar have o has, dependiendo de la persona, con el pasado participio ¿de qué? Del verbo, evidentemente. Ok, esto es muy, muy importante. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a poner, por supuesto, a un sujeto, ¿sí? Por ejemplo, I.
Este va a ser mi primera persona. Y como estoy utilizando I, entonces mi auxiliar va a ser have. Ahora me dice, vamos a utilizar el pasado participio del verbo. Voy a elegir un verbo, pero tengo que escribir. Ese verbo lo voy a escribir no en presente, no en pasado, sino en pasado participio. Por ejemplo, I have visited. ¿Ok? Ok. Ahora, esto parece un poco extraño, pero en este caso, lo que yo estoy haciendo es, estoy poniendo a mi sujeto, yo. Ya dijimos que have en este caso simboliza y después voy a tomar mi verbo. Esto está en pasado participio, no en pasado. ¿Cuál es la diferencia? Ok, si yo digo I have visited y lo hubiera escrito en pasado, yo diría yo visité, lo que no tiene ningún sentido. En este caso el pasado participio sería visitado. Ahora ustedes me pueden decir, pero profe, visited sí es pasado, ¿sale? Visited es el pasado de visit. Ok, muy importante y esto es algo que espero que ya conozcan. En este caso, cuando nosotros utilizamos la palabra visit, ¿sí? Nos damos cuenta de que es un verbo regular. Todos los verbos regulares en pasado y en pasado participio son exactamente iguales, ¿sí? Eso es bueno, porque nos quitamos como la mitad del problema. ¿A qué me refiero? Yo puedo poner base form, la forma base de mi verbo. Y después voy a poner el pasado simple, past simple. Y por último voy a poner algo que se llama pasado participio, past participle. ¿Ok? Son tres cosas distintas. Por ejemplo, la forma base del verbo visit, como es un regular, el pasado va a ser visited y el pasado participio va a ser también visited. ¿Va? Otro verbo, por ejemplo, regular, want, que es querer, pasado simple sería wanted y el pasado participio también sería wanted. Muy sencillo, aquí no tenemos ningún tipo de problema. Ok, último verbo regular. Por ejemplo, yo puedo decir played, que puede ser tocar, jugar, reproducir, dependiendo del contexto. Como es un regular, el pasado y el pasado participio se escriben exactamente igual. ¿Vale? Entonces, aquí no tenemos ningún problema. El problema en realidad viene con los verbos irregulares. ¿Sale? Vamos, por ejemplo, con el verbo eat. ¿Sale? En este caso, eat, el pasado de eat sería ate. Ahora, como es un verbo irregular, no siempre el pasado simple y el pasado participio son iguales. Por ejemplo, en este caso, el pasado participio sería eaten. ¿Ok? Es decir, comer, yo comí, yo he comido. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre estos tres. Aquí tenemos por un lado, ¿sí? Aquí tenemos por un lado, en el caso del verbo eat, comer, ate, comí, ¿sí? Y en el caso de eaten, que es el que estamos utilizando en en el pasado perfecto, es comido. Yo he comido. ¿Sale? Por ejemplo, otro verbo irregular. Utilicemos el verbo be, es decir, el verbo to be. El presente del verbo to be sería, por ejemplo, am, is, are. ¿Y cuál es el pasado? El pasado del verbo to be es was y were, dependiendo de la persona. Ahora, el pasado participio del verbo to be sería been. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Bueno, esta vez nosotros vamos a estar trabajando con el verbo en pasado participio, en todos los casos. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Ya utilizamos un regular, utilizamos otro irregular para que quede más o menos claro. ¿Sí? Perdón, un regular, para que quede claro. Yo voy a decir, she
¿Ok? Ahora, como es tercera persona, en lugar de have, voy a utilizar has. ¿Sale? She has played the guitar in the past. ¿Sale? Esto de aquí es presente perfecto, porque estamos diciendo que ella ha, este es mi auxiliar de haber, recuerden, ella ha tocado, no es tocó, es tocado la guitarra en el pasado, ¿sí? Eso es el presente perfecto para, por ejemplo, expresar algo que una persona ya ha experimentado en el pasado, ¿ok? Otro ejemplo, podemos decir, we, y como es we, utilizamos have. Ahora, tomemos un verbo irregular, ¿sale? En este caso hay que utilizar el verbo to be, que es un verbo irregular. We have been in Europe before. Nuevamente, presente perfecto, algo que ya hemos experimentado, ¿sí? Nosotros, en este caso, have serviría como hemos y been, estado. Se fijan que no utilicé el pasado, utilicé el pasado participio. Para presente perfecto, para esta regla que estamos viendo, siempre utilizamos el pasado participio. ¿Ok? Ahora, también lo podemos utilizar en negativo. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, John hasn't eaten. ¿Qué no ha comido John? John hasn't eaten. I don't know. Vamos a poner mushrooms. ¿Ok? En este caso, estamos diciendo que John no ha comido hongos. ¿Sí? O podemos utilizarlo en forma interrogativa. Si le quiero preguntar a alguien si ha realizado cierta acción. Por ejemplo, have you tried go-karting? Go-karting. Si le estoy preguntando en este caso, ¿has probado o has intentado? Have you tried? ¿Has intentado, probado, como es un verbo regular? Go-karting, ¿sí? Es decir, ¿has intentado o has probado go-karts? ¿Sí? Que son estos carritos como tipo Mario Kart, ¿vale? Ok, ahora, ya que estamos en esto, sepamos que también existen ciertas expresiones de tiempo que podemos utilizar en el presente perfecto. Es decir, ciertas palabras que nos podrían ayudar precisamente a determinar un tiempo general acerca de cuándo una persona realizó una acción o ha realizado cierta acción. ¿Ok? Sí, parece un poco confuso, pero en realidad no lo es tanto. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra ever. Have you ever traveled to China? ¿Ok? En este caso, ever es básicamente como decir alguna vez. Es decir, tú has alguna vez viajado a China. Esta expresión de tiempo me ayuda de alguna manera a establecer de qué tiempo estamos hablando. En este caso, alguna vez en tu vida. O lo contrario, yo puedo utilizar lo contrario de ever, ¿sí? Mi respuesta puede ser a esa pregunta, no, I have never traveled to China.
¿sí? No, yo no he nunca o yo nunca he viajado a China, ¿sí? Ah, también podemos utilizar, por ejemplo, la palabra yet. We haven't uh, built a building yet. Yet se utiliza siempre al final de una oración y significa aún, es decir, algo que no ha sucedido aún. Nosotros no hemos, ¿sale?, construido un edificio aún. Existen otras tantas. Por ejemplo, once, otras expresiones de tiempo, que es once, que es una vez, twice, que significa dos veces, just, que es como decir justo ahora o apenas. Ya saben que before significa antes, ya lo utilizamos hace un momento. Always, que es lo contrario de never. Always es siempre. O también tenemos so far, hasta el momento o hasta este entonces, ¿sale? Es decir, estas expresiones de tiempo las podemos utilizar en el presente perfecto para expresar distintos momentos, ¿ok? Bueno, chicos, si tienen alguna duda, por favor, contáctenme por aquí o por las redes sociales. Aquí en la plataforma les digo qué ejercicios vamos a hacer. Por favor, estén al pendiente para que vayan contestando los mismos. Un saludo a todos, cuídense mucho.